En esta ocasión voy a explicar el principio de Arquímedes, otro principio que utiliza lo que son las propiedades de los líquidos para poder explicar diferentes fenómenos que se presentan en los líquidos en relación a lo que es los cuerpos, ¿verdad? Que en este caso son sumergidos en ellos. Entonces tenemos dos ecuaciones que por ahí nos explican este principio, pero antes vamos a leer, ¿verdad?, lo que nos dice nuestro cuadernillo acerca de lo que enuncia el principio que Arquímedes, ¿verdad?, un reconocido ya científico en la física, nos está otorgando, ¿verdad?, lo que es el descubrimiento de este. Establece que un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje ascendente igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. La dirección del empuje se considera vertical con sentido hacia arriba y aplicado al centro de gravedad del fluido desplazado. Su ecuación matemática es la siguiente, o bueno, tenemos dos ecuaciones, ya dijimos. ¿Qué nos dice ese principio, verdad? ¿Cómo podemos explicar eso que nos enuncia? Dice que cualquier objeto, cuerpo que es sumergido dentro de un líquido va a experimentar un empuje que será una fuerza ascendente por parte de aquel líquido. Nosotros mismos, ¿verdad? Si nos sumergimos dentro de lo que es un líquido, en este caso agua, dentro de una alberca, cuando nos sumergimos vamos a experimentar, ¿verdad?, ese empuje, nos va a empujar el agua hacia arriba, ¿sí? Obviamente, ¿verdad?, pues van a entrar otros factores que nos irán a hacer flotar, hundirnos o no, pero de entrada, ¿verdad?, de inicio lo que hace el líquido es empujarnos hacia arriba, y así con cualquier objeto que nosotros sumergimos, si aventamos dentro de un líquido, vamos a ver que se experimenta esa fuerza de empuje que pues es invisible pero está presente ahí y que es por parte de aquel líquido. ¿Qué nos dicen las dos ecuaciones que tenemos auxiliares? Bueno, tenemos esta que es la primera ecuación y esta la segunda. La primera nos dice empuje, o sea, el empuje recibido por parte del líquido va a ser igual al peso específico del líquido en el que se está sumergiendo aquel cuerpo, aquel objeto. Entonces, este dato va a corresponder al líquido, ¿sí? Es la propiedad específica que ahí está marcándonos la diferencia entre un líquido u otro. O sea, no es lo mismo sumergirlo en agua, sumergir aquel cuerpo en miel, sumergirlo en un aceite, etc. Entonces el peso específico será un dato que nos ayude a determinar ese empuje. Y por otra parte, eso se va a multiplicar por el volumen del cuerpo, del objeto, ¿verdad?, que estamos sumergiendo. Lo voy a poner ahí del cuerpo. ¿Sí? Del cuerpo de aquel objeto que yo voy a poner dentro del líquido. O bien, en ocasiones, ese volumen lo van a interpretar como el volumen del líquido desalojado por el cuerpo. Cuando nosotros introducimos dentro de un líquido un objeto, va a haber un volumen que éste desaloja, un espacio que el mismo cuerpo desaloja al ser sumergido, y ese volumen es el mismo volumen o equivale al volumen del propio cuerpo. Luego tenemos otra fórmula más, que es la fórmula de empuje igual a peso antes de sumergirse menos peso sumergido. ¿De quién? Del cuerpo. Estos datos son del cuerpo que nosotros introducimos en el líquido. Vamos a tener un peso antes, que es el peso neto, el peso real de aquel objeto, ¿verdad? Si el objeto, bueno, que estamos sumergiendo, no sé, pesa 15 newtons, 15 kilopounds, ese es el peso real. A ese le vamos a restar el peso del objeto cuando se sumerja, cuando ya esté sumergido. Todos los objetos, todos los cuerpos experimentan una pérdida de peso, entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad netamente no se pierde, pero aparenta haber perdido peso precisamente por el empuje recibido por parte del líquido. Entonces, digamos que nos volvemos como más ligeros en peso cuando nos sumergimos en un líquido. Ese será entonces el peso sumergido. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Enseguida vamos a ver algunas condiciones que se cumplen cuando nosotros sumergimos algún objeto dentro de un líquido, que vienen siendo, ¿verdad?, unas imágenes que por ahí tenemos en el cuadernillo similares a estas y que nos indican lo siguiente. Dice, en la primera imagen,
Tenemos un recipiente con un líquido y dentro de él hemos introducido un objeto. Ese primer dibujo o imagen nos indica que el objeto se va a hundir hasta el fondo cuando se cumple lo siguiente. Si el peso del objeto, ¿sí? Este vendría siendo el peso, es mayor, vemos el signo de mayor que, es mayor que el empuje que está recibiendo, entonces por eso es que ¿quién gana? El peso le gana el empuje, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a hundir el objeto hacia abajo. Y hemos visto eso. Si nosotros vamos a decir, aventamos una moneda dentro de un vaso con agua, lo que se está cumpliendo ahí es que el peso de la moneda le está ganando al empuje que el líquido le puede otorgar a esa moneda. Luego tenemos la siguiente situación. Cuando el objeto queda flotando, se dice entre dos aguas, es decir, aquí hay líquido y queda, vamos a decir, en medio. Cuando sucede eso, significa que hubo un equilibrio entre el peso del objeto, que era este, y el empuje que está recibiendo por parte del líquido. Entonces, para que se logre eso, pues sí es difícil, no imposible, pero si se llega a lograr, ¿verdad?, ese equilibrio, vamos a ver que por ahí el objeto flota entre dos aguas. Y por último, ¿verdad?, cuando gana el empuje, si el empuje le gana al peso, entonces quiere decir que el objeto va a flotar en la superficie de aquel líquido. Y también hemos visto, ¿verdad? Ahora, no digamos el ejemplo de la moneda, vamos a decir, echamos en un vaso con agua, no sé, una esferita de unicel y vamos a ver cómo esta flota. ¿Qué quiere decir? Que el empuje le está ganando al peso de aquel objeto. Entonces pueden suceder esas cosas. Por si en algún ejercicio, ¿verdad?, nos llegan a preguntar, que finalmente después de haber hecho todos los cálculos, digamos, si el objeto se hunde, flota o flota entre dos aguas, podemos nosotros responderlo desde comparar los pesos de los objetos y el empuje del líquido que está recibiendo. Entonces vamos a hacer, dentro de lo que es la actividad número 6 para este tema, el ejercicio número 4, el cual nos indica lo siguiente. Vamos leyéndolo. Dice el ejercicio número 4. Un cuerpo pesa 10 kilopounds o kilopascales y al sumergirlo en un líquido de densidad relativa 0.8 pesa 6 kilopounds. Vamos a hallar tres variables. El empuje, en el inciso A, el peso específico del líquido en kilopound por metro cúbico, en el inciso B, y el volumen del líquido desalojado, en el inciso C. Tengo aquí mi lista de datos, que era lo que pesaba, ¿sí?, el cuerpo antes de sumergirse, lo que pesa después de sumergirse, que por ahí vienen 6 kilopounds, la densidad relativa del líquido, esto lo voy a especificar aquí, esta es del líquido, estos dos son del cuerpo, sí, este dato es del líquido. ¿Qué conocemos del líquido? No conocemos ni su nombre, no conocemos de qué se trata, únicamente nos dan el dato de densidad relativa. Y nos preguntan cuál será el empuje, ¿verdad? ¿Quién va a dar el empuje? Pues el líquido, ¿verdad? El líquido va a otorgar un empuje a ese objeto, entonces lo andamos buscando. En el inciso B, el peso específico del líquido. Conocemos únicamente su densidad relativa, entonces busquemos su peso específico, y este tema fue de los temas anteriores que se vio. Entonces tenemos que echar mano de las fórmulas anteriores para poder llegar a conocer ese peso específico, si es que así es necesario. Y en el inciso C, pues ya nos decían el volumen del líquido desalojado, que en otras palabras vendría siendo el volumen del cuerpo que están sumergiendo ahí. Entonces, para fórmulas tenemos pues algunas, ¿verdad? Vamos a usar la que más se adecue a nuestros datos. Tenemos para lo que es el inciso A, que es el empuje, dos fórmulas, ya las vimos, pero ¿cuál nos sirve con los datos que ahorita tengo? Si del cuerpo yo conozco que el dato conocido es el peso antes y después de sumergirse, directamente con esta fórmula hacemos el empuje, y así es como se está haciendo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, empuje es igual al peso antes menos el peso ya sumergido, nos daría
un equivalente de 4 kilopounds o kilopascales de empuje. Entonces, si lo vemos de otra manera, la pérdida de peso que se tuvo vendría siendo ese empuje, ¿sí? Los 10 kilopounds que tenía, los 6 que ya pesa dentro del líquido, ¿sí? Si hacemos esa diferencia, entonces los 4 que se están perdiendo es lo que el agua está empujándolo hacia arriba a aquel cuerpo. Es con lo que el agua está contribuyendo para que sumados los dos sean el peso total de aquel objeto. Entonces eso es lo que representan esos 4 kilopounds. Luego, en el inciso B, el peso específico del líquido en kilopound por metro cúbico. Desde el inicio, ¿verdad? Se me pasó por aquí poner, estamos ubicados en el sistema técnico. Por los kilopounds que tenemos por ahí, por los kilopound metro cúbico que me piden por acá en el peso específico. Y fórmulas de peso específico, ya hay algunas. Tenemos fórmulas dentro del tema de densidad relativa, que es esta que estoy poniendo aquí, que habla de peso específico. Tenemos fórmulas dentro de lo que es el mismo tema del peso específico y tenemos fórmula de peso específico también por aquí. Si sabemos que estamos ubicados en el tema de Arquímedes, probablemente diríamos, pues con esta la despejamos, pero en el inciso C nos preguntan el volumen. Ya conozco el empuje con el inciso A, pero si no conozco el volumen, entonces no puedo aplicar esta y por eso tengo que echar mano de otras fórmulas de las anteriores, en donde con el dato de densidad relativa que tengo de ese líquido pueda conocer ese peso específico. También le voy a poner aquí del líquido del que me habla mi problema. Entonces, yéndonos a las fórmulas de más atrás, de los otros temas anteriores, tenemos una que dice densidad relativa igual al peso específico de la sustancia, que es esta de la que estamos hablando, y usaríamos al agua como un comodín, ¿verdad? Como un auxiliar para llegar a esta, con esa fórmula. ¿Qué dato del agua del peso específico usaríamos? Pues el que está en el sistema técnico, que serían 1000 kilopounds o kilopascales sobre metro cúbico. Yéndonos a la sustitución y despeje, ¿verdad? Por supuesto, porque tenemos que despejarlo de aquí, el peso específico de la sustancia. Le quitamos el del agua mandándolo a multiplicar y nos quedaría de esta forma. Peso de la sustancia es igual a la densidad relativa por el peso específico del agua. ¿Qué densidad relativa? 0.8. ¿Qué peso específico del agua? Ya lo dijimos, 1000. Y entonces el peso específico de aquella sustancia o líquido en el que se está sumergiendo aquel cuerpo es de 800 kilopounds por metro cúbico. Ya tenemos el peso específico de la sustancia, ya conocemos el empuje que esa sustancia le está otorgando al cuerpo. Ahora vámonos a conocer el volumen del líquido desalojado, que dijimos es lo mismo que el volumen del cuerpo que estamos sumergiendo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues ahora sí podemos usar la fórmula del principio de Arquímedes, que es empuje igual a peso específico por volumen. Aquí vamos a despejar el volumen y el peso específico se iría multiplicando o dividiendo, en este caso dividiendo. Volumen nos quedaría igual a empuje sobre peso específico. Y sustituyendo los datos anteriores, que era el empuje que ya habíamos calculado en el A y que era el peso específico del líquido calculado en el B, nos quedaría que el volumen de aquel objeto, que es lo mismo que el volumen del líquido que este desaloja cuando se sumerge, es de 0.005 metros cúbicos. Y esto sería entonces el ejercicio ejemplo para principio de Arquímedes. En la siguiente sesión nos vemos para poder retroalimentar y poder ayudar, ¿verdad?, con los demás en lo que ustedes lo van solucionando.